Le ofrecemos una disculpa y gracias por su tiempo y su paciencia al doctor Hernán Ramos, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú. Lamentablemente lo que pasa en el Congreso siempre necesita una reacción bastante rápida, pero lo que pasa en nuestro país en cuanto a diversos temas, y hablamos aquí de los bancos de sangre nuevamente, lo tocábamos ayer, el tema también preocupa. Y preocupa porque detrás de los bancos de sangre están tratar de empujar las campañas de donación, que los ciudadanos tomen conciencias, ir reduciendo el mercado negro. Lo que nos decía ayer el doctor justamente, y lo mencionaba José Fuentes, era que no habría, digamos, una coordinación y que desde las clínicas no se llegaba a un acuerdo. Porque los requisitos para poder tener este registro sanitario, por llamarlo de una manera sencilla para los televidentes también, era muy complejo. Gracias por la oportunidad de poder efectivamente poner este tema en la agenda para que todos los ciudadanos podamos saber lo que está ocurriendo en el sistema de salud, porque hay problemas que deben resolverse y que no se están atendiendo, ¿no? Uno de ellos es este. El año pasado sale este decreto supremo. Este decreto supremo... 11 de septiembre. Sí. A diferencia de lo que dice el doctor Fuentes, no regula ni la calidad de los bancos ni la donación. Lo único que hace es establece un requisito adicional para la autorización sanitaria de los bancos de sangre. ¿Y cuál es este requisito? Y este requisito es tener un volumen de producción de paquetes globulares al año. Entonces, establece... ¿Las 2.500 bolsas que nos mencionó él ayer? Para el banco de sangre tipo 2, para los bancos de sangre tipo 3, 10.000, y para los bancos de sangre tipo 1, que los subdividen en 3, desde 100 hasta más de 1.000, digamos. Gran detalle. ¿Por qué las diferencias? En principio, hay que entender, los bancos de sangre, hasta antes de este decreto supremo, eran el banco de sangre tipo 2, que era el que produce los paquetes globulares y produce los componentes. Efectivamente, la sangre puede considerarse un medicamento, ¿sí? Como la insulina, como los biológicos, como las vacunas, que hay que administrarlo a vía venosa, efectivamente. Y como todo medicamento necesita seguridad, porque lo peor que puede ocurrir, como de hecho ya le ha ocurrido en algún momento siempre al sector público, es que hay contaminación con hepatitis, contaminación con VIH, sí. Y esto efectivamente es un grave problema. Y sucede precisamente porque en los bancos de sangre que tienen estos problemas tienen alguna falla en alguna parte del proceso, ya sea en el propio proceso de producción de la bolsa, ya sea porque no tienen el personal competente y adecuado, ya sea porque no tienen equipamiento adecuado. Estos problemas no están asociados a que produzcas 2.000, 3.000 o 100 bolsas de sangre. Este problema está asociado a la forma en la que se produce, a la tecnología que se usa. Que según el señor José Fuentes, sí se tiene. No estamos en los bancos de sangre del sector privado tenemos bancos de sangre que tienen certificaciones internacionales. Tenemos, por ejemplo, la clínica Jesús del Norte, que pertenece al Grupo San Pablo, que tiene Joint Commission Internacional, que es una de las estándares de acreditación de calidad de hospitales muy complejo, muy difícil de pasar, lo tenemos, pero como no se produce 2.500 unidades de sangre, no va a recibir autorización sanitaria como banco de sangre tipo 2. Sin embargo, tienes hospitales públicos que han sido observados por Contraloría, que como producen más de 2.500, sí les van a dar la autorización sanitaria para funcionar como banco de sangre tipo 2. Esto lo que demuestra, efectivamente, es lo que venimos diciendo, no solo la Asociación de Clínicas, también ha opinado al respecto en medios el decano del Colegio Médico, también las sociedades científicas con las que nosotros hemos conversado están de acuerdo en que la cantidad no significa calidad. De eso estamos hablando. Lo que necesitamos es garantizar la seguridad de la sangre para los pacientes. Y eso se logra efectivamente con una autorización sanitaria, pero que no dependa de si tú produces más o menos, que dependa de la calidad de los equipos. Regreso a un punto también que nos señaló ayer el doctor
Fuentes. ¿Por qué? Porque él decía que además desde el lado de las clínicas particulares, desde el ámbito particular en general, no se quería trabajar en red. No se quería, en un término muy sencillo, no se quería trabajar en conjunto. Bueno, es falso. De hecho, nosotros, desde que salió esta norma, hemos tratado de conversar con los funcionarios, con los ministros. El actual ministro de Salud lo hemos carteado 2 veces, no nos ha recibido. Hemos conversado 3 veces con el doctor Fuentes. Hemos conversado también con el doctor Almeida 3 veces. Pero lamentablemente, y esto es un tema interesante, porque estamos de acuerdo todos en que la sangre debe ser segura. Estamos de acuerdo en que debe haber más donación voluntaria. ¿Dónde no están de acuerdo? En que esta norma no resuelve ninguno de esos 2 problemas. ¿Y que nos podría llevar a una crisis? Sí, porque, cuando estamos hablando de que los bancos de sangre, para ser autorizados a funcionar, tienen que tener un volumen de 2.500. Yo pongo el ejemplo del banco de sangre tipo 2, porque los bancos de sangre tipo 2 le entregan sangre, proveen la sangre para los bancos de sangre tipo 1. Entonces, si tú afectas al banco de sangre tipo 2, si tú eliminas un banco de sangre tipo 2, estás en realidad eliminando 7 bancos de sangre. Este banco de sangre más los 6 que dependen de él. ¿Ok? Entonces, efectivamente, cuando tú haces eso, estás reduciendo la oferta de sangre, ¿verdad? Pero además, hay otra norma que está asociada a esta norma de bancos de sangre, que es la norma de categorización. Es la que establece si tú eres del nivel 1, del nivel 2 o del nivel 3 y te autoriza a hacer procedimientos que son muy complejos, como por ejemplo trasplantes o por ejemplo radioterapia o quimioterapia. Bueno, la norma hoy dice que si tú quieres ser un hospital de nivel 3, es decir, si tú quieres ser un instituto nacional, si tú quieres ser un hospital regional de nivel 3 o un hospital nacional, tienes que tener un banco de sangre tipo 2. Por lo tanto, todos los bancos de sangre tipo 2 que hoy existen y que no pasen la valla de la autorización, los establecimientos de salud que son dueños de estos bancos de sangre o que administran estos bancos de sangre, no van a poder ser del nivel 3, van a tener que reducirse la ¿Cuál es categoría. la diferencia entre el nivel 2 y el nivel 3? Un nivel 2 tiene una UCI general, un nivel 3 tiene UCI neonatal, tiene servicio de radioterapia, servicios de trasplante, cirugía cardiovascular avanzada, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que además de reducir la oferta de sangre, estamos reduciendo la oferta de servicios de salud que tanta falta nos hace. Y mira, nosotros, porque este es otro problema del ministerio, no tienen transparencia en los datos. Entonces, les hemos tenido que pedir por transparencia los datos 2 veces. ¿Y qué se ha hallado? Y lo que hemos visto es que en enero de este año, o sea, lo que había era que teníamos 417 bancos de sangre. De esos 417, 92 eran bancos de sangre tipo 2, los que producen sangre. Ahora, hasta la fecha, porque nos han confirmado que los datos no se han movido, solamente hay 166 bancos de sangre, de los cuales 20 producen sangre. Bajo la norma actual, estos 20 bancos de sangre solo le pueden proveer cada uno a 6. O sea, solamente pueden haber 120 bancos de sangre tipo 1. Los demás no van a poder funcionar porque no pueden suscribir un convenio. Y ahí viene el tema. Cuando hablamos de red, estamos hablando en realidad, como siempre, los bancos de sangre tipo 2 del sector privado proveen sangre a los bancos de sangre tipo 1 privados. Y muchos bancos de sangre tipo 2 públicos en provincias y aquí en Lima le proveen sangre a bancos de sangre privados tipo 1. Vamos a recapitular. Diferencia entre 3, 2 y 1 para tener el panorama claro. El tipo 3, que es nuevo y que hasta ahora no hay ninguno, es el que produce la sangre, solo produce, no transfunde, solo se dedica a producir, son grandes bancos de sangre. El tipo 2 produce las bolsas de sangre, pero además produce los componentes, al plasma, las plaquetas. Okay. Y además transfunde a sus propios pacientes. Y provee sangre a los bancos de sangre tipo 1. Los bancos de sangre tipo 1 no producen la sangre, solo la reciben y la transfunden. ¿Por qué no tenemos uno tipo 3? Porque ha sido creado con esta norma. Okay. Esta norma recién crea los bancos de sangre tipo 3 y, en efecto, nosotros lo que hemos venido diciendo es
Los países que han logrado, digamos, tener programas centralizados con grandes hemocentros regionales, no lo han hecho de la noche a la mañana. Lo han hecho en 10, 15 o 20 años. El doctor dice, pero la ley está desde el año 95. Claro, pero nunca se implementó. Las cosas no aparecen de la nada. Necesitas al ente rector que haga la planificación y que haga un programa con hitos claros que se van a cumplir y que nos lleven al final a tener un sistema centralizado. Pero no se está haciendo eso. Se está entrando de frente al último paso de la cadena sin haber pasado por los pasos previos. Y justo lo que nosotros estamos reclamando es eso, aquí no se trata de prorrogar el plazo de la autorización. Hemos llegado a un punto que le iba a preguntar, porque ayer nos centrábamos mucho en qué va a pasar días previos al 11 de septiembre, que digamos es la fecha límite, o después de. Y él nos decía, el doctor, que bueno, que no había ningún problema por la fecha, ¿no? Que era más que nada la intención de trabajar en conjunto. Ese es el panorama con el cual nos quedamos hasta ayer, por eso lo estamos escuchando también. Nos sorprende el comentario porque, a ver, hay que recordar que el Ministerio de Salud no solo es el ente rector hoy, es responsable de la administración de los hospitales de Lima Metropolitana. Entonces, el doctor Fuentes no solo debería estar preocupado por haber dado una norma y esperar qué pasa en el panorama, él debería estar preocupado por saber si los hospitales como el Instituto de Salud de Breña del Niño van a llegar o no van a llegar y van a tener su banco de sangre o no, como lo tenían antes. Debería estar preocupado por saber si Cayetano Heredia va a lograrlo. No se trata de que él se siente detrás de la mesa y vea cómo pasan los demás. ¿Se sabe quiénes podrían en estos momentos lograrlo y quiénes no? Bueno, hasta la fecha solo hay 20. ¿Ya? 20. A nivel 10 nacional. En Lima, exacto, 10 en Lima. De estos, 5 gobiernos regionales nada más han logrado conseguir su autorización sanitaria como banco de sangre tipo 2. No lo tengo acá a la mano, pero son 5. Es decir, hay 5 hospitales regionales, por lo tanto, que sí tienen, ¿no? ¿Qué va a pasar con los demás hospitales regionales? Exacto. Y no sabemos qué estarán haciendo. Supongo que los gobernadores regionales están ahorita con los directores regionales de salud preguntándoles qué pasa, ¿no? En Lima, 10 establecimientos tienen, de los cuales 2 son privados, o sea, los otros 8 son públicos, ¿no? Todavía falta, Neoplásicas todavía no está, pero yo supongo que en los próximos días va a obtener su autorización porque sobrepasan la cantidad de unidades, pero hay hospitales públicos que no pasan la cantidad de unidades y teóricamente con esta norma no deberían tener banco de sangre tipo 2. Ahora, hasta hoy, ¿verdad? Hasta esta hora, esta norma tiene como plazo el 11 de septiembre. En teoría, lo que está corriendo es un periodo de gracia, digamos, porque el decreto supremo está en vigente desde el año pasado. Y lo que se dice es, los bancos de sangre tienen para regularizar su autorización sanitaria hasta el 11 de septiembre. Y lo que está sucediendo es que todas las direcciones de salud están carteando a todos los establecimientos de salud, recordándoles además que de esa clasificación depende su categoría, o sea, depende su nivel de complejidad. Se los están recordando a todos. ¿Por qué? Porque también está corriendo el plazo para recategorizar. Si se prorroga la norma, lo único que va a suceder es que vas a tener un periodo de regularización más largo, pero el requisito sigue existiendo. Siendo el mismo. Exacto, o sea, ahora, sigue dependiendo de tu producción la autorización. Lo que nosotros estamos pidiendo es que el requisito de volumen se elimine. Es decir, estas 2.500 bolsas para los hospitales para los tipo 2 y los de 1.000 o menos para los tipo 1 se eliminen y que la autorización se base en cumplir requisitos de equipamiento, tecnología, recurso humano y procesos, que es lo que realmente sí garantiza la seguridad de la sangre. Ayer poníamos, a ver, sigo regresando ayer para poder tener los ejemplos claros, ¿no? De una persona herida de bala y cuántas bolsas de sangre se necesitaban, ¿no? Y era por eso la importancia que nos decía el doctor de tener una determinada cantidad de bolsas de sangre en los bancos de sangre. Claro. Si se quita, digamos, este tope, ¿no? Y se va a las otras condiciones, entonces, ¿cuánto debería ser lo mínimo que tengan los bancos? Y regreso a eso porque, claro, no podemos decir lo mínimo serían 50. ¿Operar así?
No, siempre va a ser una cifra arbitraria, porque lo mínimo va a depender de la demanda que tengas. Entonces, claro, aquí hay una media verdad, porque no todos los establecimientos de salud que usan banco de sangre tipo 1 son establecimientos de salud que atienden, por ejemplo, emergencias. En el sector privado hay un gran número de establecimientos de cirugía ambulatoria. Entonces, los establecimientos de cirugía ambulatoria no son establecimientos con emergencia general, ¿no? No reciben efectivamente heridos de bala. La restricción que ellos tienen es de pacientes, por ejemplo, que se operan de cirugías que solamente necesitan máximo 72 horas de cama y que no tienen enfermedades severas. El riesgo anestesiológico 1 y 2. Okay. ¿Ya? No se opera gente que va a necesitar grandes volúmenes de sangre. Los establecimientos donde hay emergencias de 24 horas son precisamente los establecimientos donde están estos bancos de sangre tipo 2 en el sector privado, por ejemplo, y en el sector público. Y por lo tanto, si se les pone o se les obliga a tener una determinada cantidad de bolsas de sangre en el banco de sangre, valiéndonos un poco de las redundancias, se estaría poniendo en juego las categorizaciones. Sí, pero además la autonomía, porque mira, siguiendo esta idea de estos son los establecimientos que tienen las emergencias, que sí atienden emergencias generales, que reciben accidentados de tránsito, heridos de bala, etcétera, son establecimientos que producen su propia sangre, o sea, tienen bancos de sangre tipo 2, ¿me entiendes? Entonces, tienen autonomía, pueden hacer el tamizaje rápidamente, pueden producir las unidades en el momento, digamos, en el que tienen la necesidad y cubren normalmente su demanda, ¿ya? Si tú les quitas eso, porque ahora tienen que depender de otro banco de sangre tipo 2, les estás quitando la autonomía y es probable que haya un problema de oportunidad de la atención, ¿verdad? No solo de reducción de la oferta, entonces, sino oportunidad de la atención también. Ahora, aquí hay otro elemento que es fundamental y que no lo resuelve una norma. La donación voluntaria no va a crecer porque la ley lo diga, porque el decreto supremo lo diga o porque una resolución ministerial lo diga. Se necesita ahí trabajar otra cosa que es la cultura de donación. Mira cómo claro, en la donación de órganos también, ya desde hace mucho tiempo todos tenemos sí en el DNI o tenemos registro y a pesar de eso no crece porque se necesita cultura. Entonces se tiene que trabajar además, que es lo segundo que estamos pidiendo, en una mesa de trabajo técnica en la que todos los actores estemos ahí para ver qué mejoras debe tener el sistema de banco de sangre. Doctor Ramos, ¿solo sí o no? ¿Hay fecha para una próxima reunión con el doctor Fuentes? No, porque en realidad ya el diálogo, nosotros siempre vamos cada vez que nos convoquen, pero el diálogo es el mismo. Estamos pidiendo cita con el ministro de Salud y esperamos que nos atienda, porque él nos canceló la cita y después no nos la volvió a dar. ¿Cuándo fue su cita? Antes de Fiestas Patrias, antes de Fiestas Patrias, pero aparentemente por motivos de agenda no pudo reunirse. Y creo que ahora más que nunca necesitamos conversar todos los actores que estamos interesados en esto. Bueno, estamos a menos de un mes. Muchas gracias. Exacto. Muchas gracias, doctor Hernán Ramos, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, por estar con nosotros en la